Vencer sin luchar no es solo una idea elegante, es la esencia de la estrategia más pura. Sun Tzu lo declaró sin rodeos. La suprema excelencia en la guerra consiste en someter al enemigo sin dar batalla. Pero esa es precisamente la lección que casi nadie aplica, porque requiere algo más difícil que la fuerza. Requiere conocimiento, paciencia, dominio personal y visión. Vivimos en un mundo donde reaccionar es más fácil que observar, donde el impulso reemplaza al análisis y la confrontación directa parece la única vía. Pero el verdadero estratega sabe que la guerra comienza mucho antes del conflicto. Comienza en la mente, en la preparación silenciosa, en la lectura cuidadosa del terreno, del tiempo y del enemigo. Ahí es donde se gana o se pierde. No estás aquí para pelear por impulso, estás aquí para tomar el control, para comprender que todo lo que no se domina por dentro se repite por fuera como conflicto. Si no conoces tu entorno, serás dirigido por él. Si no conoces tu carácter, serás traicionado por él. La victoria no es un evento, es una consecuencia. Este video no es para quien busca confrontaciones vacías, es para quien desea claridad, precisión y poder real. Hoy vas a descubrir cómo dominar sin atacar, cómo someter sin destruir, cómo vencer sin que el enemigo siquiera entienda que ya fue derrotado. La mayoría de las personas entran en conflicto sin entender el terreno que pisan, sin conocer la mente del oponente y, peor aún, sin haber conquistado su propio carácter. Ahí comienza la derrota. Sun Tzu afirma con firmeza: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Esta afirmación no es una metáfora, es una advertencia directa. Quien ignora el conocimiento es arrastrado por el caos. Para Sun Tzu, la victoria no nace del combate, sino de la preparación invisible, y esa preparación comienza con la observación del terreno. El terreno no es solo el espacio físico, sino el contexto, las emociones que lo dominan, los movimientos ocultos que lo atraviesan. Él dice: el buen guerrero ocupa el campo de batalla primero y espera al enemigo. Esta espera no es pasividad, es posicionamiento, es dominio anticipado. En esa posición de ventaja, el conflicto ya ha sido decidido antes de que se cruce la primera espada. El estratega nunca improvisa, calcula, analiza, observa, y no actúa hasta que sus condiciones internas y externas estén alineadas. El que se lanza al combate sin evaluar las situaciones como un ciego que corre por un campo minado. Puede tener valor, pero no tiene futuro. Por eso Sun Tzu enseña: la victoria pertenece al que ha calculado más factores. Esta es la esencia de vencer sin luchar. Saber cuándo y cómo moverse para que el enemigo se desmorone por dentro. Un error común entre los débiles es confundir movimiento con progreso. Corren, atacan, gritan, pero no dominan nada. El verdadero estratega puede parecer inmóvil, pero cada uno de sus silencios es una trampa. Cada espera es una construcción. Él entiende que no se trata de imponer la fuerza, sino de colocar al enemigo en una posición en la que la única salida sea rendirse. No por miedo, sino por inutilidad de resistir. La preparación no se limita a estudiar al adversario, requiere introspección. Conocerse a sí mismo es enfrentar las propias debilidades con objetividad. El ego descontrolado, el orgullo herido, la ansiedad por atacar, todos estos son enemigos internos que sabotean desde dentro. Sun Tzu no busca guerreros impulsivos, busca comandantes conscientes, aquellos que dominan su mente y su respiración antes de dominar ejércitos. Es por eso que vencer sin luchar no es evitar la guerra, es convertir la guerra en una forma de orden. Es posicionarse de tal manera que el enemigo pierde sin entender cómo, se rinde sin haber sido atacado. Esa es la victoria absoluta. No hay destrucción, no hay desgaste,
solo claridad, cálculo y presencia. El enemigo es doblegado por su propia confusión, mientras tú avanzas con serenidad total. El verdadero estratega no lucha contra el flujo de los eventos. Lo observa, lo anticipa y lo redirige. Sun Tzu enseña: el que sobresale en mover al enemigo lo hace creando formaciones que lo obligan a actuar. Esto no se logra con fuerza bruta, sino con lectura precisa del entorno, uso del engaño, control del ritmo y dominio de las emociones. Mientras los débiles se dejan llevar por la urgencia, el estratega domina el tiempo. Entiende que apresurarse es actuar bajo el calendario del enemigo. Por eso espera, analiza y adapta. No porque tenga miedo, sino porque sabe que cada momento tiene su propia oportunidad escondida. Si eres rápido cuando el enemigo es lento y te detienes cuando él se apresura, siempre lo superarás. Esta frase no habla de velocidad física, sino de ritmo estratégico. Ganar sin luchar es imponer tu ritmo sin que el otro lo perciba. El enemigo muchas veces se derrota a sí mismo cuando es guiado con inteligencia. Sun Tzu deja claro: cuando el enemigo está unido, divídelo. Cuando esté fuerte, hazlo vacilar. Cuando esté en calma, provócalo. No se trata de un juego sucio, sino de una comprensión profunda de la mente humana. Todo enemigo tiene un punto de ruptura, y encontrarlo requiere más observación que violencia. Pero esto exige un dominio que pocos tienen: el control emocional. No se puede leer el terreno, ni manipular al adversario si uno mismo es gobernado por la ira, la ansiedad o el ego. El estratega no reacciona con rabia ante una provocación, ni se precipita por miedo a perder una oportunidad. Él ve más allá del momento, porque su foco está en el resultado final, no en la gratificación inmediata. Sun Tzu no enseña a ser pasivo, enseña a usar la energía del adversario contra él. Como el agua que fluye sin forma fija, el estratega se adapta al terreno, cambia su dirección según las condiciones y finalmente penetra hasta los lugares más vulnerables. Sé como el agua, evade lo alto y llena lo bajo. Este principio permite vencer sin luchar, porque el enemigo no encuentra un punto fijo al cual atacar. Pelea contra sombras, contra reflejos, contra decisiones que ya fueron tomadas sin que él lo sepa. La adaptación es la clave de la superioridad silenciosa. Muchos líderes fracasan porque buscan imponer un modelo rígido en un entorno cambiante. El estratega, en cambio, no lucha contra la realidad, la transforma desde dentro. Observa las tendencias, lee las señales y mueve sus piezas sin ruido. Cuando el enemigo se da cuenta, ya está en una trampa tejida con calma, cálculo y disciplina. Ganar sin luchar no significa no actuar. Significa actuar con tal precisión que la acción parece parte del entorno, que el enemigo crea que se ha rendido por decisión propia, cuando en realidad fue conducido hasta ese punto por una voluntad más alta, más lúcida y más estable que la suya. La guerra, dice Sun Tzu, es el camino del engaño, pero también es el camino de la claridad interna. El estratega que pretende dominar a otros sin dominar primero su carácter está destinado a fracasar. Por eso, en este momento, Sun Tzu no te habla como a un soldado, sino como a un general. Y un general no puede temer el peso de la responsabilidad ni la soledad de la decisión. Un general que no puede castigar, no puede mandar. Esta frase no se refiere únicamente al castigo externo, sino también a la autodisciplina. Liderar es sostener la voluntad cuando el entorno se quiebra. Es actuar con orden cuando todo alrededor grita desorden. El liderazgo comienza con la capacidad de no traicionar tu juicio por presión externa, y eso, en la práctica, es más difícil que derrotar a un ejército enemigo. En los momentos de caos, la mayoría pierde el rumbo. Corren tras soluciones inmediatas, cambian de planes y revelan al enemigo su desesperación.
El estratega hace lo contrario. Cuando todo se agita, él se mantiene firme. Cuando todo es ruido, él se vuelve silencio. Porque sabe que el control del conflicto no está en quien grita más alto, sino en quien observa más lejos. Sun Tzu escribe: cuando estés cercado, prepárate para resistir. Cuando estés rodeado, busca salida. Cuando estés desesperado, lucha. Esta tríada no es solo táctica, es una muestra de liderazgo bajo presión. Es saber cuándo contener, cuándo evadir y cuándo enfrentar. El líder verdadero no es aquel que siempre ataca, sino quien decide con precisión el momento y la forma de actuar. Además, el estratega sabe que la percepción del enemigo es tan importante como la fuerza real. Ataca donde no está preparado, aparece donde no te espera. Esta es una lección que va más allá del campo de batalla. En toda situación de poder, la ventaja está en la sorpresa. Pero la sorpresa no surge del azar. Surge de la lectura atenta del entorno y del dominio de tus propias emociones. Es una jugada invisible, nacida del silencio, ejecutada con convicción y perfección. En este punto, se vuelve evidente que vencer sin luchar exige un tipo especial de fuerza. No la fuerza de imponer, sino la de influenciar sin ser percibido. No la de dominar con miedo, sino con lucidez. Esta fuerza proviene del control de tu energía interna, de la claridad de tu mente y de la firmeza de tus decisiones. El enemigo que enfrenta a alguien así ya está desequilibrado desde el inicio. El arte de la guerra se basa en el engaño. Pero engañar no es mentir, es manejar la percepción, es dejar que el enemigo vea lo que tú eliges mostrarle, es hacerle creer que tiene opciones cuando todas ellas conducen al resultado que tú ya has definido. Eso es liderazgo estratégico, eso es disciplina mental en acción. El comandante que internaliza estos principios no necesita levantar la voz ni exhibir su poder. Su sola presencia organiza el caos, define el terreno y transmite una autoridad que no depende de títulos, sino de coherencia. Vencer sin luchar, entonces, se convierte en un reflejo natural de su dominio interno. El conflicto se disuelve ante su claridad, y los adversarios se convierten en espejos de su ventaja. Después de estudiar al enemigo, dominar el terreno y liderar con claridad bajo presión, queda un campo de batalla que es el más importante de todos, el interior. Sun Tzu no lo dice con palabras místicas, sino con una lucidez cortante. El que se conquista a sí mismo es invencible, y esa es la dimensión más ignorada de la estrategia. La más exigente, la más definitiva. Muchos creen que la guerra está allá afuera, que vencer es derrotar al otro. Pero quien no ha conquistado su ansiedad, su arrogancia, su necesidad de aprobación o su impulso de controlar todo, seguirá librando guerras interminables, incluso en tiempos de paz. El estratega, en cambio, entiende que cada conflicto externo es reflejo de una debilidad interna no resuelta. Por eso vence sin luchar, porque ya desarmó dentro de sí aquello que alimenta el enfrentamiento. Sun Tzu enseña que el máximo poder no está en la confrontación, sino en la disuasión. El enemigo no ataca no porque fue destruido, sino porque percibe que no tiene ventaja. Esa percepción es construida por tu firmeza, tu presencia, tu previsión. Pero esa firmeza no surge del orgullo, é sim da ausência dele. Surge de uma mente limpa, que não precisa provar nada. Um espírito que não se curva ao medo, nem se infla com a vitória. El estratega ha eliminado el ruido mental. Ya no actúa por impulso, ni reacciona por inseguridad. Toma decisiones sin apego al resultado inmediato. Entiende que ganar no es imponerse, sino construir un desenlace donde él permanece en equilibrio, mientras el enemigo se agota tratando de encontrar un punto débil que no existe. Así se vence sin violencia.
Así se domina sin opresión. Sun Tzu dice: las victorias que se obtienen sin esfuerzo son las más admirables. Pero ese esfuerzo que desaparece es el fruto de todo lo que fue cultivado antes: la vigilancia interna, el desapego, la preparación paciente, la ejecución precisa. No hay gloria en ganar por impulso. La verdadera gloria está en ganar sin dañar, en lograr que el adversario se retire porque ya no tiene razones para luchar. Vencer sin luchar no es neutralidad ni omisión, es acción calculada, intención pura y dominio absoluto de uno mismo. Es tener tanta claridad que tu sola existencia reorganiza el entorno, que tu sola presencia desarma el conflicto, y eso no se logra con fuerza, se logra con profundidad. Al final, Sun Tzu no habla solo al estratega militar, habla al ser humano que quiere vivir con poder real, aquel que ya entendió que controlar el mundo externo sin conquistar el mundo interno es una ilusión frágil. Vencer sin luchar es vivir con conciencia, actuar con intención y mover el mundo sin necesidad de romperlo. La verdadera victoria no se celebra con gritos ni trofeos. Se reconoce en el silencio de quien ya no necesita pelear. Sun Tzu no te enseñó a evitar la guerra por debilidad, sino a superarla por sabiduría. El que domina su entorno es fuerte. El que se domina a sí mismo es invencible. Vencer sin luchar no es una ilusión. Es una práctica, una disciplina, una forma de estar en el mundo sin ser arrastrado por él. Mientras otros reaccionan, tú decides. Mientras otros combaten, tú transformas. Recuerda, todo conflicto que no se gana dentro de ti se repetirá fuera de ti. Por eso, sigue observando, sigue aprendiendo, sigue cultivando la claridad que desarma cualquier adversario sin levantar una sola espada. Este camino no tiene atajos, pero cada paso en él te convierte en estratega,